El FIP del Faro. Nombres propios tras la red. Sara, buenas noches. Muy buenas noches, Laura. Te saludo ya porque acabamos de encender la luz del FIP del Faro, que es esta luz tan particular que ponemos sobre las redes sociales. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Pues hoy se une a nuestro feed Moisés Martínez, de 24 años, graduado en Turismo por la Universidad Autónoma de Madrid. Lleva desde abril de 2025 visitando lugares, tanto de los más conocidos como los más recónditos, para hacer vídeos de medios de transporte y de urbanismo como este. ¿Te imaginas poder facturar tu maleta para ir al aeropuerto desde el metro? Esto fue 100% real y fue parte de un proyecto novedoso que no salió precisamente bien. Nos encontramos en nuevos ministerios, lo que para mucha gente es un auténtico laberinto. Y aunque ahora no lo parezca, en este pasillo existió una zona de facturación de equipajes. Nos ponemos en contexto. Estamos en 2002. La línea 8 acababa de llegar hasta nuevos ministerios y permitía unir el centro financiero con Barajas en cuestión de 12 minutos. En este espacio de 35 mostradores podías facturar tu maleta para que la llevas en los trenes directamente hacia el aeropuerto. Y la mitad de esos mostradores estaban gestionados por Iberia, Air Europa Moisés, y la de... buenas noches, bienvenido al Faro de Verano, ¿cómo estás? Bueno, pues bastante feliz de estar aquí compartiendo este momento. Nosotros también. Eres de Madrid, tenemos entendido, y estaba contando Sara que estudiaste turismo, pero tu contenido en redes sociales está vinculado y relacionado al tema del transporte público. ¿Por qué? Bueno, para mí, a mi parecer, el transporte público siempre es algo que me ha llamado bastante la atención, algo que me ha gustado muchísimo desde que era así de pequeño. Y bueno, que tiempo después me di cuenta de que el transporte público así en Madrid, que es de lo que estoy concentrado en la mayor parte, pues es como un nicho que no estaba lo bastante explotado en las redes sociales. Entonces vi que ahí estaba una oportunidad para poder compartir todo lo que sabía, todo lo que podía conocer la gente, y que gracias a eso pues mucha gente sabe muchísimas cosas más de curiosidades que tenían que saber. Y claro, eso a mi parecer es bastante bonito. Uh-huh. Vamos a escuchar un anuncio que ahora mismo parece casi de mentira. Les comunicamos que el tren llegará a su destino con 6 minutos de retraso. Si alguna vez su AVE llega con más de 5 minutos de retraso, le devolvemos el importe total de su billete, aunque dudamos mucho que se vaya a llevar esta alegría. La política de devolución de Renfe ha cambiado tanto que ya solo te devuelven el precio íntegro si el tren se retrasa más de 1 hora y media. ¿Qué ha pasado aquí, no? O sea, ¿cuál crees que es el estado actual de la puntualidad con los trenes de larga distancia? Sí, lo acabáis de ver. O sea, ese anuncio de hace más de 30 años, o sea, te decía que te devolvían el dinero si el tren tardaba más de 5 minutos en llegar a su destino, pero lo habéis visto en los últimos tiempos, que los trenes cada vez tienen más retrasos, hay más saturación en general, ha provocado pues un deterioro un poco acelerado de lo que viene siendo el ferrocarril en España, y eso claro es un problema que tenemos que señalar. Yo tengo la fortuna de que me muevo por la misma zona y no suelo coger el transporte público, salvo ocasiones puntuales, porque voy caminando, ¿no? Pero tengo entendido que hay dos versiones sobre el transporte público en Madrid. Hay gente que me dice que estamos muy bien comunicados y otra gente que va, bueno, puntualizando y constatando determinadas quejas en los últimos tiempos. ¿Cómo está el transporte público en Madrid? ¿Qué valoración haces en general del transporte público en Madrid? Por lo general, el transporte público en Madrid es bastante bueno, pero tenemos que ser sinceros y lógicamente hay veces que falla bastante, y esto claramente está demostrado en los trenes de la línea 1 que en los últimos meses de verano nos han dado bastantes quebraderos de cabeza, sobre todo con las temperaturas, que han habido bastantes usuarios que han protestado por las temperaturas altas, y es totalmente normal porque al fin y al cabo estamos usando trenes en esa línea que tienen ya 40 años y lógicamente eso conlleva sus problemas.
Claro, y es que también nos llamaba mucho la atención, ¿no?, esta web que ha nacido hace muy poquito, que habla de Termo de Madrid, donde se reportan ese tipo de incidencias, y que en la línea 1 vemos un montón de incidencias de este tipo, pero luego en la línea 6 hay obras para que los trenes sean automáticos. Entonces ahí encontramos otra vez esa dicotomía, ¿no?, de, por una parte, modernidad y por otra, trenes de hace 40 años, ¿no? Exactamente. O sea, yo estoy a favor de que los trenes de la línea 6 también se cambien y se pongan los trenes automáticos, porque al fin y al cabo eso es modernidad, es progreso, eso nos gusta bastante. Pero claro, no podemos dejar de lado que, al igual que también hacemos caso a la línea 6, que es precisamente la línea más usada del metro, pues precisamente es la 1 la segunda más usada y por lo tanto una de las que más problemas da. Y claro, aunque también tenemos que decir que también han anunciado que llegarían unos nuevos trenes para la línea 1, pero también es cierto que no tenemos la suficiente información, tanta información como la tenemos de la línea 6. Entonces hay una gran laguna que es necesario resolver. Uh-huh. Oye, tienes detectado que este tema interesa a los usuarios. ¿Qué te cuentan en comentarios? ¿Qué palpas tú en la sociedad a raíz de tus vídeos? Bueno, mayormente me preguntan bastante ¿cómo te enteras de esas cosas? ¿Cómo te llamó la atención? Son simplemente para mí cosas que se hacen por gusto, por amor al arte. ¿Y cómo te enteras de las cosas? Eso también es una pregunta que te podemos hacer nosotros. ¿Cómo estás tan informado? Sí, por supuesto. Bueno, muchas cosas ya las conocía de antes, o sea, ya tenía cierto conocimiento sobre ellas, pero sí que es verdad que hay otras que me han dicho las personas que, oye Moisés, ¿puedes investigar un poquito sobre este tema, este otro tema? O sea, un problema concreto que sucede y tú te pones a investigarlo y lo cuentas, ¿no? Sí, exactamente. Yo me centro específicamente en dos tipos, en dos vídeos que se reflejan en mis vídeos. Uno es el contexto, que viene siendo el contexto histórico de un tema en concreto, y otro viene siendo para proponer cosas que nos puedan traer bienestar a todos los ciudadanos. Claro, también vemos este metro, ¿no?, que muchas veces hay campañas publicitarias que abruman un poco, ¿no? Hay ciertas campañas que a lo mejor cambian los nombres, este tipo de cosas que creo que también tú has dejado reflejado en tus redes sociales. ¿Dónde crees que está el límite? ¿En qué momento una campaña publicitaria es más bien un impedimento, ¿no?, para los viajeros? Sí, eso también es un tema que tenemos que tocar. La publicidad, a ver, es importante, es necesaria para difundir los productos y los servicios, pero hasta un cierto punto porque estamos hablando del transporte público y el transporte público es lo que utilizan muchas personas para orientarse. Entonces, si tú utilizas la publicidad de forma demasiado directa y haciendo que de esta forma afecte en el transporte público, pues normalmente la gente tiende más a perderse, sobre todo si no está acostumbrada a utilizarlo. Eso lo vimos hace varios meses con estaciones como Goya, que cambió por una campaña de Uber Eats por Goya no, Kioza sí. Entonces es uno de tantos ejemplos que han provocado bastantes confusiones dentro del transporte público. ¿Y te has salido de Madrid también? ¿Te sales de Madrid? Porque se me ocurre, por ejemplo, la gran problemática que hay con las conexiones en determinadas comunidades, ¿no? Las conexiones en tren y en transporte público, y hay una gran reivindicación con el tema de la España rural, por ejemplo. Sí, justamente. De hecho, hace unos pocos meses realicé un vídeo sobre la Vía de la Plata, que es una de las vías... Bueno, os voy a dar un poquito la charla. Cuéntanos, sí, por favor. Que bueno, pues básicamente era una antigua línea de tren que tenía la España rural en Salamanca, en el oeste de España en general, y que lo quitaron básicamente para ahorrárselo, porque no salían las cuentas. Entonces eso ha supuesto un quebradero de cabeza para esas poblaciones, y lógicamente eso ha hecho que la alta velocidad ahora mismo, sobre todo en esos puntos, se sature más de la cuenta, porque precisamente está enfocado en que tengan que pasar la mayoría de las líneas de alta velocidad por Madrid. Digamos que está como demasiado centralizado y eso también es un problema. Claro. Has contado historias tan curiosas como esta. ¿Te imaginas que en medio del río Manzanares hubiera una piscina? Pues efectivamente la hubo en una ocasión. Una piscina ubicada dentro de este aprendiz de río, a la altura del Puente del Rey en 1931.
El edificio tenía forma de crucero y además de la piscina tenía un solarium, un restaurante y hasta una pista de baile. Y es de que todas este lugar estas historias que cuentas sobre medios de transporte y urbanismo, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención? ¿No? Algo que digas, es que esta cosa tan anecdótica, tan curiosa como puede ser esta, ¿no? De la piscina en el río Manzanares, siempre te vas a acordar de ella. Pues por lo que cuentas, Sara, vas un poco más allá de cosas de transporte, también te centras en el urbanismo, en curiosidades, en historias, ¿no? Vas como ampliando, ¿no? tus focos. Sí, exactamente. Lo que viene siendo el urbanismo, pues también es uno de los pilares que necesitas para ampliar ese abanico y bueno, pues que te puede ayudar a solidificar el canal en redes sociales. Que bueno, es algo que llama bastante la atención a mucha gente porque al fin y al cabo son cosas que muy poca gente sabe. Uh-huh. Y lo que te preguntaba, Sara, de historias así llamativas que te hayan llamado la atención, que digas, ostras, he descubierto esto y me apetece contarlo a la gente porque es muy interesante y muy curioso. ¿Algo de lo que ya he contado? Sí, o de lo que vayas a contar. Oye, también estaría bien este adelanto. Bueno, pues así a bote pronto se me viene... Bueno, se me viene lo que vienen siendo los pueblos antiguos de Madrid, que en verdad Madrid es un pueblo de pueblos. Es decir, es un pueblo... Bueno, no un pueblo exactamente, pero me entendéis. Que es una villa que ha absorbido a varios pueblos por el camino. Y claro, tampoco está de más darle un pequeño espacio a esos antiguos pueblos antes de que fueran parte de la capital, porque también tienen su miga. Claro, qué interesante. Y oye, estaba pensando, eres graduado en turismo, ¿ejerces la profesión turística? No directamente, o sea, todavía no tengo lo que viene siendo el carnet oficial de turismo, pero estamos en ello. Uh-huh. Pero por el momento, gracias al destino o a lo que sea, he formado una comunidad enorme que me apoya bastante y que está precisamente relacionada con lo que he estudiado. Así que, ¿vives de tus redes sociales? No directamente. Bueno, es una pequeña parte que me ayuda, pero no del todo. Uh-huh. Bueno, también nos gustaría saber un poco, claro, ¿qué ampliación en Madrid ves tú que se necesite en el metro, en el transporte público en general? ¿Cuál es esa ampliación que tienes muchas ganas de que ocurra o una necesidad que veas ahí que está saliendo? Bueno, pues yo te diría que ya que lo hemos visto, el metro habéis visto que está bastante saturado de pasajeros, sí. Especialmente por los barrios fuera de la M30. Entonces, lo más necesario ahora mismo sería una línea semicircular, al estilo de la M40. Uh-huh. Oye, para que los que no son de Madrid también no se nos enfaden, ¿hay alguna ciudad que necesitaría metro en España o que tengas un poco estudiada, que te gusta cómo funciona el transporte? A mí me fascina el tema de los tranvías, por cierto. Vamos a poner el foco en otros lugares donde tú lo pongas también. Bueno, no sería de tranvías precisamente, pero siempre me ha llamado la atención de que, bueno, de que Galicia no es, de que Galicia no tiene una red de cercanías lo bastante consolidada. Como mucho tiene una línea de cercanías que es de vía estrecha y tal, pero lo que viene siendo siempre me ha llamado la atención que se podría ampliar un poco más el concepto, es decir, unir un poco más lo que viene siendo las ciudades de Galicia, Santiago, A Coruña, Vigo, pues eso estaría bastante bien, porque al fin y al cabo sería una de las grandes redes, de los grandes núcleos de cercanías que serían necesarios, como lo es el de Bilbao o Valencia. Uh-huh. Pues con todo esto nos quedamos. Qué interesante lo que cuentas. Moisés, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito en El Faro. Lo mismo digo, gracias por la invitación. Te seguimos. Hasta pronto. Adiós. Sara, hasta gracias. Luego. Hasta ahora.